Sean bienvenidos en esta oportunidad en la unidad 5, lección 3.5, en la cual estaremos estudiando cómo graficar la función seno, correspondiente al segundo año de bachillerato, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. El problema inicial solicita completar la siguiente caja de valores y graficar la función y igual a seno de teta. Tenemos entonces la tabla, que es la que vamos a llenar, y en el número 2 solicita determinar su dominio y rango. Veamos entonces la solución. Vamos a empezar con el número 1, que solicita llenar la caja que está acá, la tabla de valores, en la cual observamos que ahora la variable es un ángulo que puede tomar diferentes valores. Está tomando 0, 30, 90, 150, etc. ¿Cómo vamos a llenarlo? Hay dos formas de hacerlo. La primera sería llenándolo usando una calculadora. Simplemente una calculadora normal en donde decimos solo garantizando que esté en el modo D. Eso es lo único que tenemos que garantizar, que esté en el modo D para que sea grados los que vamos a digitar. Digitamos entonces, en primer lugar, seno de 0. Presionamos igual y obtenemos 0. Significa entonces que el seno de 0, acá vamos a colocar el número 0. Luego, seno de 30 grados. Entonces, seno de 30, entonces digitamos seno de 30 igual a 0.5. Tenemos acá entonces 0.5. Ahora vamos a digitar seno de 90 grados. Seno de 90 grados, o sea, seno de 90, y obtenemos 1. Por lo tanto, acá va 1. Y de esa misma manera podemos llenar cada uno de los valores restantes. Seno de 150 es 0.5, seno de 180 es 0, de 210 es menos 0.5, de 270 es menos 1, de 300 es menos 0.5 y de 360 es 0. Ya teniendo esta tabla llena, entonces, podemos proceder a graficarla en el plano cartesiano. Para ello, en vez de X, vamos a colocar los valores de los ángulos, es decir, una escala de 30 en 30, para poder completar ya completamente la tabla. Ahora simplemente ubicamos las parejas ordenadas así. A 0 grados le corresponde 0, es decir, a este de ángulo le corresponde 0 en el que le toca acá, sería el punto acá. Si el ángulo vale 30, le corresponde un medio. Tendríamos entonces 30 grados, un medio. Si vale 90, tenemos 1, entonces 90,1. Si vale 150 es un medio, 150, un medio. 180,0 sería acá. 210, menos un medio, entonces corresponde acá. Luego tenemos 270, menos 1, sería el punto acá. 330, menos un medio, estamos acá. Y finalmente 360,0. Ahora que ya hemos entonces ubicado los puntos, simplemente vamos a trazar la gráfica de la curva que se ha formado, que sería una curva como esta que vamos a describir acá. Entonces tenemos acá, y a esa gráfica se le llama gráfica de la función seno. Podemos observar algunos detalles, como por ejemplo, que subió, llegó a 0, bajó y volvió a llegar a 0. Esta es la forma que hemos construido la gráfica en este momento, es a partir de una tabla. Vamos a ver ahora una segunda forma de construir la gráfica, que será a partir del círculo trigonométrico, que sería de esta manera. Tenemos acá el círculo trigonométrico, en el cual sabemos que el radio vale 1, y a partir de ahí colocamos el plano cartesiano, ya círculo trigonométrico. Recordemos que en el círculo trigonométrico, cada punto tiene coordenadas
coseno del ángulo, seno del ángulo. Es decir, que el seno del ángulo viene dado por el valor de y, o sea, de la altura. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a medir el ángulo de 30 grados, mido con el transportador el ángulo de 30 grados y ubicamos el punto acá, donde este punto es el que corresponde en el círculo trigonométrico. Ahora, ¿cuál va a ser el valor del coseno? Hemos dicho que el valor de la altura, es decir, este valor. Ahora, simplemente lo que hacemos es que ese segmento lo trasladamos a donde está el ángulo de 30 grados y ubicamos ahí el punto. Ya tenemos el primero. Y ahora hacemos lo mismo para cada uno de los siguientes. Medimos 60 grados, ubicamos el punto, vemos cuánto es lo que mide de altura y esa altura la trasladamos al ángulo de 60 y ahí ubicamos un punto. Repetimos ahora para 90, ubicamos el punto, bajamos la altura y esa altura es la que corresponde a 90 grados. Ahora vamos con 120. Repetimos el proceso. Vamos ahora con 150. Trasladamos entonces esta altura al ángulo de 150. Para 180, observemos que queda en 0, no hay altura. Por lo tanto, simplemente vamos a colocar el punto acá en 0 en el eje X, o en este caso el eje teta. Ahora vamos con 210. Significa que ahora vamos a medir, pero hacia abajo el transportador. 210 es 180 más 30, entonces medimos 30 grados. Colocamos el punto, medimos ahora la altura, pero hacia abajo, y eso es lo que vamos a trasladar ahora en el 210. Y ubicamos el punto. 240 significa otros 30 más. Entonces hacemos el mismo proceso, trasladamos esa altura, pero ahora negativa, al 240. Para el 270, observemos también lo mismo, el mismo proceso, trasladamos la altura. Luego, para el 300, trasladamos esa altura, colocamos el punto, así también para 330. Y finalmente llegamos al 360, que sería una vuelta completa en el cual no hay altura, porque queda sobre el eje teta o el eje X normalmente. Entonces simplemente ubicamos el punto. Y ahora pues trazamos ya la curva que se forma, que corresponde nuevamente a la función de y igual al seno de teta. Como pueden observar, son dos maneras diferentes de cómo se puede obtener la gráfica. Una a partir de la tabla y la otra a partir del círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico nos permite visualizar algo que vamos a llamar en un momento como la periodicidad. Y es que tiene que ver con que como es un círculo, si yo continuara, por ejemplo, con otro ángulo acá, volveríamos al mismo punto que correspondía al ángulo de 30 grados. Veamos entonces. En el número 2 se pedía determinar el dominio y el rango. Tenemos que el dominio, pues la variable teta puede tomar el valor del ángulo cualquiera. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de la función y igual a seno de teta es los reales. En cuanto al rango del círculo trigonométrico, se tiene que el valor del seno de cualquier ángulo puede tomar valores en el intervalo de -1 a 1. Ustedes observaron, no puede ser más grande que 1 ni menor que -1, porque los valores se toman del círculo trigonométrico de radio 1. Por lo tanto, el rango de la función es y igual a seno de teta, va a ser de -1,1. Conclusión. La función f de teta igual a seno de teta va a tener como dominio los reales y como rango va a tener al intervalo de -1,1. Además, la función f de teta igual a seno de teta es una función periódica, es decir, que existe un valor alfa, tal que teta más alfa, o sea, f de teta más alfa es igual a f de teta. Para todo valor teta, se llama periodo de la función f al valor más pequeño
de alfa mayor que 0 que cumpla la definición de periodicidad. El período de la función seno es 360. En general cumple que seno de cualquier ángulo, sea teta, más 360 grados multiplicado por n, va a ser igual a simplemente el seno de teta, para todo ángulo teta y para todo n entero. Esto tiene que ver con lo que vamos a explicar a continuación. Hemos construido a partir del círculo trigonométrico la función. Entonces, observen que en esta función está tomando diferentes valores tal y como ya lo hicimos anteriormente. Está tomando diferentes valores en función del ángulo que se va formando. Si el ángulo es de 120, si el ángulo es de 150. Pero observen que los valores que le corresponden al seno están asociados a el círculo trigonométrico, a la altura que hay entre cada punto y el círculo, o sea, el eje X en el círculo trigonométrico. Por esa razón, claramente se observa que no puede ser nunca más grande que 1 hacia arriba, ni más pequeño que -1 cuando vamos hacia abajo. Entonces, observamos, se ha definido la gráfica. La gráfica se dice que es periódica por esta razón. Imaginémonos que tuviéramos este mismo plano, pero prolongado. Es decir, que ahora los ángulos los tuviéramos en una escala de 90 en 90. Entonces ya no llegaría hasta 360, sino que hasta 1080. Esta misma función, si yo la graficara acá, nos quedaría de esta manera. Observemos, en 90 llega 1, en 180 0, en 270 a -1 y en 360 vuelve a ser 0. A esto se le llama periodo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo continuara con 450, el punto volvería a caer acá. ¿Por qué? Porque sería una vuelta y 30 grados más. O en este caso 90 grados más. Volveríamos al punto que corresponde acá. Por lo tanto, la función lo que tendríamos es una repetición de la misma función que ya tenemos. Porque lo que haríamos es volver a pasar por los mismos puntos que ya se han graficado. Y así, si doy yo otra vuelta en el círculo trigonométrico, vuelvo a obtener otra función de las que ya hemos graficado. Entonces, por eso se dice que el periodo de la función seno es 360, es decir, que cada 360 la gráfica se repite, como lo pueden observar. Esa es una gráfica, ahí construimos la otra, de 360 a 720, que equivale a otra vuelta en el círculo trigonométrico. Y así, de 720 a 1080, que sería una tercera vuelta, pero pasando por los mismos puntos. Llegamos así a la sección de problemas en donde se te va a solicitar que en la siguiente figura, que muestra la función seno, graficada en un intervalo de 0 a 450, te solicita que utilizando la periodicidad de la función seno, completa la gráfica hasta los 720 grados. Es básicamente lo que he mostrado en el gráfico anterior. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.